Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Noelia y esto es Enredando Hilo, donde te voy a enseñar a enredar con estilo y esta es la toma 16ª de este capítulo. Sí, señores, porque grabar videitos y subirlos no es tan fácil como parece o los youtubers lo hacen parecer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de tejido circular. ¿Y por qué grabé tantas veces este video? Porque quizás en las veces anteriores no lo encaré de la forma más óptima. Entonces vamos a mezclar las cartas y dar de vuelta. ¿Qué entiendo yo por tejido circular? Yo entiendo por tejido circular todo tejido que da como resultado un derecho y un revés. Un derecho y un revés. ¿Es necesario que el tejido circular dé como resultado un círculo? No, no es necesario. ¿Es lo único que puedo obtener con un tejido circular? No, no es lo único que se puede obtener con un tejido circular. Quizás por eso he grabado tantas veces este video, porque yo quería explicar círculo mágico y cómo comenzar un círculo con cadenas y me iba por las ramas porque el tejido circular es mucho más que eso. Entonces, podemos obtener distintas formas con el tejido circular. Podemos lograr distintas cosas con el tejido circular. Veamos entonces cuáles son las formas de comenzarlo y qué hay que tener en cuenta, ¿sí? La forma más común de comenzar un tejido circular es con el anillo mágico. Simplemente vamos a hacer un círculo con el hilo o la lana. Yo cruzo por arriba el hilo que está conectado con el ovillo. Voy a levantar ese cruce, voy a pasar la aguja por dentro del círculo y voy a traer, ¿sí?, una lazada. Ahora voy a sujetar esa lazada y voy a tejer la primera cadena, ¿sí? Yo no lo aprieto, no hago un nudo ahí, simplemente esto ya lo considero mi primera cadena. Después voy a tejer de acuerdo a lo que quiera. Si voy a tejer medio puntos, ya directamente empiezo a tejerlo. Con esta cadena de subida ya tengo suficiente, así que voy a introducir la aguja por dentro del círculo y voy a traer la lazada. Fíjate que estoy sosteniendo el círculo, siempre sostengo muy bien el tejido, no lo dejo bailando, ¿sí? Y ya con las dos lazadas cierro mi primer medio punto. Si quisiera tejer algo más alto, volviendo a mi primer cadenita, con 2 cadenas voy a tejer media vareta, con 3 cadenas voy a tejer varetas y así sucesivamente. Entonces siempre vamos a picar por dentro del círculo, vamos a traer nuestra lazada y después vamos a terminar de tejer el punto como lo haríamos normalmente. Si fuera una media vareta, lazo, pico adentro del círculo y una vez que tengo mis 3 lazadas, cierro. Si es una vareta, una lazada, pico adentro del círculo, lo traigo, cierro 2, cierro 2 y listo. La idea es siempre ir picando dentro del círculo. ¿Qué hay que tener en cuenta con este anillo mágico? Yo estoy tejiendo, ¿sí?, del lado que tengo las 2 hebras. De este lado me quedaron 12 hebras que se fueron, digamos, retorciendo simplemente por el movimiento. No pasa nada si está suelta, ¿sí? Voy tejiendo del lado que hay 2 hebras, no del lado que me quedó una sola, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta. ¿Cuál es la propiedad que tiene este bellísimo anillo mágico? Que cuando yo
termine de poner la cantidad de puntos que necesito, voy a agarrar de la colita, voy a sujetar y voy a tirar, y así voy a cerrar un círculo perfecto y divino, simplemente tirando de la colita. ¿Cómo lo voy a unir? Bueno, en este caso te voy a enseñar simplemente la unión de el punto pasado, enano, raso, deslizado, que consiste en picar en el primer punto, tomar una lazada y atravesar ese punto y la lazada que teníamos en la aguja, y ahí cerramos la vuelta, ¿sí? Entonces, en esto consiste el anillo mágico. Yo esto lo puedo apretar, ¿sí? Y dependiendo la cantidad de puntos voy a tener más o menos luz, ¿sí? Ahí en el centro, porque es un tejido circular. Ahí yo tengo una primera vuelta. La segunda vuelta yo no giro para empezarla, la dejo. Este va a ser siempre mi derecho. Yo voy a subir con la cantidad de puntos que necesite y voy a seguir tejiendo sobre los puntos anteriores. Dependiendo del resultado que quiera obtener, va a ser la cantidad de puntos que teja. Si quiero un plato, que acá ya no lo voy a obtener porque mezclé puntos, voy a tener en cuenta la cantidad de puntos iniciales, y el resultado de cada vuelta siguiente va a ser un múltiplo de esa cantidad. Si yo empiezo con 6 puntos, voy a tejer 6 aumentos en cada vuelta siguiente para que me quede así, redondo, como un plato, como este caso, ¿sí? Y va a ser múltiplo siempre. La cantidad de puntos finales va a ser múltiplo de la cantidad de puntos iniciales. Otra cosa a tener en cuenta, dependiendo el punto que trabaje, el grosor del material, el grosor de la aguja, lo flojo o apretado que tejas, va a ser la cantidad de puntos iniciales que vas a poner de acuerdo al resultado que quieras obtener. Si lo que querés es un plato, por ejemplo, estas son medias varetas y yo tuve que poner 10 medias varetas para que me dé como resultado un plato. Entonces, acá tejí 10, acá hice 10 aumentos, obtuve 20 puntos. En esta vuelta hice 10 aumentos más, obtuve finalmente 30 puntos. Si yo, ¿sí?, comparando material, aguja y forma de tejido, para obtener un plano puse 10 medias varetas. En este puse 6 medias varetas. Y los aumentos los hice de la misma forma. Si acá tuve 6, en la segunda vuelta tejí 12, en la tercera 18 y en la cuarta tejí 24. ¿Sí? 6 aumentos en cada vuelta. Y lo que obtuve fue un cono. ¿Por qué? Porque no había cantidad de puntos suficientes al inicio. Ahora, ¿qué sucede si yo me paso de los 10 puntos? En este caso, yo tejí 14 puntos. Y las vueltas siguientes las hice respetando esos aumentos. En la segunda vuelta hice 14 aumentos, obtuve 28 puntos. Y en la siguiente hice nuevamente 14 aumentos. Y lo que obtuve es un tejido que se arquea. Si yo sigo tejiendo respetando esos aumentos, va a seguir, o sea, esto va a empeorar si no es lo que estoy buscando, ¿sí? Siempre si no es lo que estoy buscando, esta forma va a empeorar. ¿Qué pasa si quiero tejer una mandala y la mandala necesita empezar con 18 varetas? ¿No?
¿Por qué? Porque el patrón siguiente, que me va a dar una bellísima flor como resultado, necesita 18 varetas para que tenga 6 pétalos. En ese caso, podemos recurrir a otra forma de iniciar un círculo. Y es con cadenas. Entonces voy a tejer 6 cadenas, por ejemplo. Seis cadenas, las voy a cerrar en círculo con cuidado de que no se me retuerza, para que no, o sea, que no pase esto, para no generar desprolijidades más que nada. Entonces la giro, voy a picar y voy a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Y ahí me quedó este círculo inicial, que no va a ceder, no se va a achicar, ¿sí? Es un círculo rígido. Sobre ese voy a tejer las, por ejemplo, 18 varetas que necesito para comenzar este motivo tan bello, imaginario. Me preparo para tejer la vareta y simplemente voy a pasar adentro del círculo. No voy a picar en ninguna de las cadenas. Lo voy a tomar como un círculo. Y voy a picar siempre dentro y voy a tejer tantas varetas como necesite para ese trabajo en particular. ¿Tengo que arrancar con 6 cadenas? No. Depende de la cantidad de puntos y de qué tan flojas tejas las cadenas. Si las tejes muy flojo, capaz que con 5 cadenas solo alcanzan. Si no son tantos puntos, con 4 por ahí alcanza. Tal vez el resultado que quieras no es tener esto tan cerradito. Por ahí quieras que tenga un poco de luz el tejido en el centro. Y pones 4 cadenas y 10 media vareta. Porque el resultado que buscas es diferente, ¿sí? Porque necesitas que el círculo central sea rígido y que no corra el riesgo de abrirse, ¿sí? Entonces, en este vamos a poder tejer tantos puntos como sean necesarios y no vamos a tener el problema de que se ondee finalmente el tejido, ¿sí? Ondee. No vamos a tener este problema, ¿sí? Yo dije que acá había tejido 14 medias varetas y respetando los aumentos me había quedado así. Con un inicio de cadenas tejí las 14 media varetas, hice los mismos aumentos y conseguí un tejido plano, ¿sí? Dependiendo el resultado es con lo que arranco, ¿sí? Se va a tejer de la misma forma, picando dentro del círculo, y cuando llegue al final voy a unir con un punto deslizado. Ahora, ¿qué era esto que mostraba hoy? Como dije al principio, yo considero que tejido circular es todo lo que me da como resultado un solo frente o un derecho. Este lo comencé con cadenas y piqué dentro de las cadenas. En cada esquina tuve que tejer varios puntos juntos para poder girar y que me diera como resultado un óvalo
plano. Dependiendo del material, puede ser que lleve 5 en la punta, 5 puntos, o que con 3 alcance. ¿Qué tejí yo con esto? Vamos a mostrarlo. Empiezo con cadenas. Vamos a hacer 4 cadenas solamente. En la punta voy a tejer, ven, tejí 4, 2, 4. Hice 2 cadenas de subida y ahora voy a tejer media vareta en esta, que es la cuarta cadena que tejí, ¿sí? Porque esa es la última. Pico dentro de la cadena, tejo una media vareta, tejo otra. Las 2 cadenas de subida para mí representan una tercera. Ahí ya tengo 3 media vareta. Voy a picar una sola vez en las 2 siguientes. En la primera voy a picar entre 3 y 5 veces, de acuerdo a lo que necesite. Ahí va 1, 2, 3. Voy a hacer 5, así que yo en este momento corro la hebra así para que no me moleste, como pasando hacia el otro lado. Perdón, si me voy, ahí va, tejí 5, voy a picar en esta hebrita sola que me quedó de la cadena, ¿sí? Ahí pico y tejo una media vareta. En la siguiente pico y tejo otra media vareta y llego a la punta que tenía 3 y voy a tejer 2 más para completar las 5 y así completar la primera vuelta. Cierro con un punto pasado picando en la segunda cadena de subida y ahí obtengo un óvalo. Después tendré que mantener los aumentos en la punta, en las puntas, perdón, para que siga creciendo y transformándose en un óvalo plano. Yo tejí esta bota con este sistema. La plantilla, sé que probablemente no se vaya a ver porque es negra, pero yo tejí la plantilla siguiendo este método, ¿sí? Obviamente que fue una tira de cadenas mucho más larga y solamente se trabajaron aumentos en las puntas. Está arqueada por lo que tiene arriba, que también es un tejido circular. Yo comencé a montar las varetas sobre la plantilla, le di toda la vuelta y cuando llegué al inicio, uní con un punto pasado, subí y seguí tejiendo en el mismo sentido. O sea, nunca hice esto con el tejido, nunca lo giré. Entonces tengo un solo derecho y un solo revés. Esto también lo considero un tejido circular. Esto es lo que expliqué con las polainas. Yo partí de una base de cadenas que cerré con mucho cariño, sin que se retuerza, y después sí fui picando dentro de cada una de las cadenas tejo una tira de cadenas,
sin que se retuerza, la cierro. Ahí está, atravesando la cadena y la lazada. Cierro y no estoy buscando, como en este caso, montar un montón de varetas en un círculo. Sí, acá lo que estoy tratando de lograr es un tubo. Entonces dejo mis cadenas de subida y luego voy a ir picando dentro de cada cadena. Voy a tejer un solo punto dentro de cada cadena y lo cierro con un punto pasado, y así obtengo un tubo. Llego al final, pico en la segunda cadena de subida, cierro con un punto pasado y ya estoy lista para subir y seguir tejiendo. ¿Sí? Obtengo como resultado un mini tubo, un dedo, un anillito. Otro ejemplo, un ejemplo clásico, un posapavas de tejido circular. ¿Sí? Un posapavas. ¿Son solo círculos? No, los círculos, este círculo, ¿sí?, se transformó en un cuadrado. Bien, y muchos cuadraditos se pueden coser entre sí para formar un motivo así tan colorido como es el caso de este almohadón, o con otro tipo de flores. Se pueden tejer remeras, vestidos incluso muy copados. Entonces, resumiendo, anillo mágico, comenzamos a tejer mandalas, este tipo de círculos, un posapava, un amigurumi, que es la aplicación más común en estos días para el anillo mágico. ¿Sí? El gorro que tejí, que ya está la explicación hace tiempo en el canal, arranca así, con un círculo mágico. Después podemos empezar con cadenas y obtener un centro rígido que no va a ceder, o sea, ni para agrandarse ni para achicarse. Con un poco de trabajo, lo podría, si quisiera, aflojar un poco. Y quizás en el resultado final no quiera eso, no quiera que tenga la capacidad de aflojarse o ajustarse. ¿Sí? Después, para tejer óvalos, que sirve en el caso de plantillas o para tejer una hoja que acompañe una bellísima flor. Y un tejido tubular que lo podemos aplicar, todo es innumerable la cantidad de cosas en las que se puede aplicar. Espero que te haya servido este pantallazo sobre lo que significa para mí el tejido circular, las formas de comenzarlos, las más comunes y más usadas, que son el anillo mágico y el comienzo con cadena, para cuando queremos lograr efectivamente un círculo con muchos puntos en inicio. Eso es todo hasta el momento. Espero que te haya nuevamente espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara y útil. Muchísimas gracias por estar. Te espero en el próximo video. Adiós.